Mi hijo George siempre ha tenido amigos muy extraños. No estoy seguro de por qué, pero en sus primeros años siempre atraía a los que se considerarían niños raros. Tengo un montón de historias sobre esto, pero hay una que sobresale como una espina. Estaba en cuarto grado y nos acabábamos de mudar debido a la reasignación de mi esposo, por lo que George era nuevo en su escuela. Siempre había sido un niño extrovertido y amigable, por lo que mi esposo y yo no estábamos particularmente preocupados por su capacidad para hacer nuevos amigos. Estábamos haciendo una buena transición como familia y todo le iba bien en la escuela. Me sentí más que complacido la primera vez que conocí a los padres de todos los compañeros de clase de George, ya que todos parecían personas honradas y honradas. Unos meses después de la mudanza, recibí una llamada de la escuela de George a mediodía, solicitando que uno de sus padres viniera a hablar sobre un incidente que lo involucraba a él y a otro estudiante. Mi esposo estaba en el trabajo, así que asumí la responsabilidad y acepté reunirme con el director. Después de recoger a mi hijo, recuerdo haber sentido una mezcla de ira y confusión. Ira, obviamente. Quiero decir, mi hijo probablemente había estado en una pelea, por lo que tendría que castigarlo si descubría que él era el antagonista, pero también la confusión. Los altercados físicos eran muy poco característicos de George, lo que hizo que esto me preocupara aún más. Mientras lo acompañaba a la oficina del director, se negó a responder cualquiera de mis preguntas sobre la situación, lo cual también era muy propio de él. Por lo general, era extremadamente hablador y lo que se llamaría un compartidor excesivo, por lo que su silencio era algo inquietante. Supuse que estaba avergonzado o asustado, así que no le di mucha importancia. El director pidió que George se sentara en la sala de espera afuera de su oficina, así que allí lo dejé. Después de cerrar la puerta, el director me dirigió a una silla frente a su escritorio, donde me senté. Comenzó a hacerme preguntas sobre George, el tipo de preguntas que uno esperaría. ¿Cómo es su comportamiento en casa? ¿Él escucha? ¿Él responde? ¿Es respetuoso? Ya sabes, cosas así. No tenía más que cosas positivas que decir. George era un niño muy respetuoso y de muy buen comportamiento, y eso no es solo la madre que hay en mí. Simplemente estaba diciendo la verdad objetiva. Finalmente, el director me dijo por qué me habían llamado. Al parecer, George había tenido un breve altercado con un compañero de clase después del recreo, un niño llamado Sebastian. Pregunté sobre las circunstancias de la pelea y esto es lo que me dijeron. Habían sido los dos últimos estudiantes en salir y subían las escaleras juntos. Aparentemente de la nada, George sacó un borrador de su bolsillo y golpeó a Sebastian en la cabeza con él, haciéndolo caer al suelo y comenzar a gritar. Estaba desconcertado. Era totalmente impropio de George hacer algo así sin ser provocado. Además, ya había oído hablar del chico Sebastian antes. George hablaba con cariño de él, como si fueran amigos cercanos. Le hice más preguntas al director, pero él no parecía tener las respuestas y finalmente admitió que nadie había visto el incidente. Sin embargo, ambos chicos habían confirmado de forma independiente detalles de la historia. Luego dijo que George no estaba en problemas, ya que una pequeña pelea no era tan infrecuente. Me dijo que solo quería informarme y que no se tomarían más medidas, lo que definitivamente me tranquilizó. Después de eso me disculpó y me fui. George todavía guardó silencio sobre todo el asunto mientras lo llevaba a casa y solo se abrió conmigo justo antes de acostarse. Es cierto que me había sentido frustrado con él por no hablarme, razón por la cual probablemente abandonó el acto silencioso. Me dijo que Sebastián lo había engañado. Le pedí que me diera más detalles y me dijo que habían estado jugando al Street Fighter imaginario.
Según las instrucciones de Sebastián, George había sacado un borrador para algún tipo de movimiento de KO. De la nada, Sebastián cayó al suelo y fingió estar muy herido. Luego le susurró al oído a George que lo lastimaría seriamente si George no fingiera que lo había atacado. Eso fue lo que hizo George, y todos los profesores asumieron que había sido una pelea real. Con razón, estaba bastante enojado. Se habían aprovechado de mi pequeño y lo habían acusado falsamente. En lugar de ir a la escuela, decidí encargarme de las cosas yo mismo. Esa noche revisé el directorio de la escuela y encontré el número de teléfono de la madre de Sebastián. Se presentó como Maggie. Me sorprendió un poco lo dulce y genuina que sonó por teléfono. Ella me dijo que se había enterado del incidente, que Sebastián le contó la verdadera historia y que ya lo reprendió. Pensé que era un poco extraño que Sebastián le hubiera dicho la verdad a su madre tan pronto, pero estaba feliz de no tener que convencerme. Luego continuó diciendo que Sebastián siempre había tenido algunos problemas menores de comportamiento mientras crecía y que a veces pensaba y actuaba como otra persona completamente. De hecho, comencé a sentirme mal cuanto más me decía. Parecía como si no tuviera el control total de algunas de sus acciones. Maggie sugirió que los chicos programaran una fiesta de pijamas para compensar todo y ser mejores amigos, lo cual me pareció una gran idea. Ella se ofreció a ser anfitriona y yo lo agradecí. Ese fin de semana conduje hasta su casa con George, que había vuelto a ser alegre y locuaz. Maggie me invitó a pasar y los dos nos conocimos tomando un poco de vino mientras los niños jugaban en el sótano. Como dije antes, Maggie parecía una persona completamente honrada y realmente disfruté de su compañía. Al final me quedé unas horas y el tiempo pasó volando. Al final, solo tuve que preguntarle sobre el comportamiento de Sebastián, ya que me había estado molestando durante un tiempo. Todo su comportamiento cambió y bajó un poco la voz. Ella me dijo que a menudo tenía problemas para hacer amigos y que había visitado a algunos médicos, y todos pensaban que era algo que superaría pronto. Continuó diciendo que él ha mejorado mucho en su control y que el hecho de que estuviera siendo más sociable en la escuela era una buena señal. No pregunté mucho más que eso. Solo quería asegurarme de que mi hijo estaría a salvo durante la noche. Maggie me prometió que George estaría en buenas manos y que Sebastián no tenía antecedentes de volverse físico o violento, más aún de actuar de manera extraña. Eso fue suficiente tranquilidad para mí. Finalmente llegó el momento de irme, así que bajé para despedirme de George. Los dos niños se reían y jugaban al Battleship. Parecía que realmente se llevaban bien. Le di un beso de despedida a mi hijo y conduje a casa. A la mañana siguiente fui a buscarlo. Cuando llegué a la casa, él estaba esperando cerca de la puerta con todas sus cosas y una sonrisa en el rostro. Supuse que la noche había ido bien. Le dije buenos días a Maggie y empaqué las cosas de George en el auto. Sin embargo, mientras nos alejábamos, empezó a llorar de la nada. Le pregunté qué pasaba con voz preocupada y lo que me dijo fue literalmente asombroso. George dijo que todo iba bien hasta que llegó la hora de irse a dormir. Los niños habían preparado sus camas para dormir en el sótano, 2 colchones de aire, uno al lado del otro. Todo parecía normal cuando se fueron a la cama, pero en algún momento de la noche, George se despertó. Al principio no estaba seguro de por qué. Entonces escuchó algo susurrando. Venía del baño. La puerta estaba ligeramente abierta y había una extraña luz parpadeante en el interior. No como la luz normal de un baño. Como lo describió George, parecía más bien la luz de las velas. Escuchó más de cerca y se dio cuenta de que era Sebastián quien hablaba, pero no solo estaba hablando, estaba teniendo una conversación completa. George pensó que tal vez estaba hablando por teléfono o algo así, pero cuanto más escuchaba, más extraño se volvía.
Sebastián no se hacía llamar Sebastián, se hacía llamar señor. Jim. George se sintió helado. Era como si Sebastián pensara que era otra persona y no estaba hablando con nadie, solo con el espejo. Entonces la vela se apagó. Todo estaba oscuro otra vez. George cerró los ojos con fuerza, fingiendo estar dormido. Pasó un largo rato y entonces oyó que la puerta del baño se abría con un chirrido. Su estómago dio un vuelco cuando escuchó susurros nuevamente, esta vez justo encima de él. Esto continuó por un tiempo. George no entendió las palabras, ni siquiera parecía inglés. Él simplemente se quedó allí, demasiado asustado para moverse. Finalmente, Sebastián volvió a la cama como si nada hubiera pasado. Por la mañana volvió a estar totalmente normal. George no se atrevió a preguntarle al respecto. Cuando George me contó lo sucedido, me horroricé. Mi instinto me dijo que esto no era solo un caso de imaginación infantil. Algo andaba mal. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que contárselo a alguien. Llamé a Maggie primero. Al principio ella se rió y dijo que Sebastián siempre había sido un niño creativo, pero cuando la presioné, su voz se quebró. Finalmente, admitió que sus supuestos problemas de conducta eran más graves de lo que había dejado entrever. Un psiquiatra incluso había sugerido que mostraba signos de trastorno de personalidad múltiple. Ya se habían mudado 2 veces antes, me dijo en voz baja, porque a Sebastián lo habían expulsado de la escuela. Me quedé atónito, incluso furioso. ¿Por qué diablos no me había dicho esto antes? ¿Por qué pondría a mi hijo en peligro de esa manera? Luego hizo algo inesperado. Me rogó que no avisara a la escuela. No sabía qué decir. Una parte de mí quería respetar sus deseos, pero otra parte de mí sabía que algo andaba muy mal. Solté, «Está bien», y colgué el teléfono antes de que ella pudiera responder. Me dije a mí mismo que tomaría mi decisión al final de la semana, pero nunca tuve la oportunidad. Ese lunes, Sebastian Fallon atacó a otro estudiante en el recreo. Era lo suficientemente grave como para que la escuela enviara un comunicado a todos los padres, aunque mantuvieron los detalles vagos. Al final del día descubrí que lo habían expulsado. Intenté llamar a Maggie, pero aparentemente su teléfono estaba desconectado. La situación era increíblemente inquietante. Hace apenas unos días habíamos hablado y ahora, de repente, ella estaba inalcanzable. Ni siquiera sabía lo que quería decirle, solo que quería decirle algo. No había otros números ni correos electrónicos en el directorio de la escuela, solo ese número que ahora estaba desconectado. Unos días más tarde, la curiosidad se volvió demasiado abrumadora, así que me arriesgué y conduje hasta su casa. Cuando llegué, estaba completamente desocupado. No hay camiones de mudanzas, no hay señales de una salida apresurada, simplemente desaparecido. No tenía sentido. ¿Cómo pudieron haberse ido tan rápido? Intenté buscarlos, buscar cualquier rastro de ellos en línea. No encontré nada, sin dirección de reenvío. No se mencionan en ninguna parte. Era como si nunca hubieran existido en absoluto. Eso fue hace mucho tiempo, y a George no le afectó demasiado. Sinceramente, creo que casi lo ha olvidado. Aunque no lo he hecho. A menudo pienso en lo que le pudo haber pasado a mi hijo esa noche en ese sótano, o qué tipo de cosas ha estado haciendo ese chico Sebastián desde entonces. Mi educación fue un poco heterodoxa. Crecí en un hogar bautista del sur, de esos donde no creíamos en fantasmas, pero estábamos absolutamente seguros de los demonios. Me explico. Si algo extraño pasó, no fue un espíritu o un alma errante. Era algo más oscuro, algo bíblico. Nunca lo creí del todo, pero el mensaje me fue inculcado desde una edad temprana.
Rechazar a los demonios significaba rechazar las escrituras mismas. Mi madre, sin embargo, era diferente. La fe era opcional para ella. No era atea ni agnóstica, solo indiferente. Ella decía cosas como: Dios y yo nos entendemos. Cada vez que la presionaba sobre la iglesia, mientras yo me inclinaba por la religión como fuente de estructura y estabilidad, ella se alejaba más de ella. Fue una de las muchas cosas que ampliaron la brecha entre nosotros. No lo endulzaré. Mi madre luchó contra la adicción y problemas de salud mental, cosas para las que nunca quiso ayuda. Algunos días ella era funcional, para otros estaba completamente loca. Intenté no tomarlo como algo personal, pero fue difícil. Mirando hacia atrás, definitivamente tenía esquizofrenia o algún tipo de condición adyacente. Pero antes de que digas algo acerca de que mi familia descuidaba su salud mental, entonces era una época diferente. Una tarde tuve una pesadilla tan vívida que todavía recuerdo cada detalle hasta el día de hoy. En el sueño, estaba acostada en la cama cuando mi madre irrumpió en mi habitación, gritando en un ataque de rabia. Me agarró de la muñeca y empezó a sacudirme violentamente. Me desperté en un charco de sudor, mi cuerpo todavía rígido por el miedo. Pero antes de que pudiera deshacerme del sueño, volvió a suceder, excepto que esta vez no estaba dormido. La puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, tal como había estado en mi pesadilla. Misma expresión, misma ira desquiciada, mismas palabras. Era como si el sueño hubiera sido una especie de profecía. Apenas logré empujarla y gritarle que se detuviera, y luego todo terminó. Se fue tan repentinamente como había entrado, y cuando la enfrenté a la mañana siguiente, no lo recordaba. Ella parecía confundida, incluso un poco herida, porque yo estaba tan conmocionado. Me dije a mí mismo que era una coincidencia, una extraña superposición entre mi subconsciente y sus estados de ánimo. Pero una parte de mí se preguntaba si era algo peor. Unas semanas más tarde, la oí gritar desde el patio trasero. Fue un sonido extraño, no un grito de pánico ni siquiera de angustia. El grito sonó más excitado. Ni siquiera sé si eso tiene sentido, pero es la mejor manera en que puedo describirlo. Salí corriendo y me quedé paralizado ante lo que vi. Mi madre estaba parada en el jardín, sonriendo, sosteniendo una enorme serpiente de 7 pies de largo en sus manos desnudas. Eso ya era bastante aterrador por sí solo, pero hay algo que no sabes que lo hizo aún peor. Mi madre tuvo fobia a las serpientes durante toda su vida. Ni siquiera podía mirarlos en la televisión sin retroceder. Pero allí estaba ella, agarrando uno como si fuera un juguete. Ella dijo: «Ven aquí», y me indicó que agarrara la serpiente. Di un paso atrás y sacudí la cabeza. Literalmente dije: «Mamá, ¿qué diablos?». Pero la mirada en sus ojos me dijo que ni siquiera podía entender las palabras que estaba diciendo. Ella simplemente sonrió más ampliamente e inclinó la cabeza como si estuviera tratando de asustarme. No pude lidiar con eso. Me di vuelta y corrí hacia adentro, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza. Me asomé por la ventana y la vi todavía parada allí, sosteniendo la serpiente como una ofrenda. Finalmente, lo dejó deslizarse hasta el suelo y volvió a entrar como si nada hubiera pasado. Más tarde, cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros como si yo me lo estuviera inventando. Ella me dijo que debía haber tenido un sueño extraño y se negó a entretenerme cuando seguí preguntando al respecto. Pero eso no fue nada comparado con lo que voy a contarles. Ese invierno, mi iglesia mantuvo un encierro nocturno. Me sentí aliviado de ir. La iglesia era mi escape, un lugar donde podía estar rodeado de gente normal y predecible. Mi madre me dejó completamente sobrio e incluso me besó en la frente antes de irse.
Alrededor de las 4:30 de la mañana, justo cuando nos disponíamos a dormir, un fuerte golpe resonó en la capilla. Todos nos sentamos, mirándonos unos a otros. Los golpes se movieron, recorriendo el edificio de una manera imposible. A veces parecía como si viniera de varias direcciones a la vez. No fue viento, no era un animal, era rítmico, rodeaba la capilla como si alguien o algo intentara entrar. El pastor, el único que tenía llave, estaba dormido en su oficina y no había oído nada. Corrí a despertarlo y tan pronto como entró en la capilla, los golpes cesaron. Abrió las puertas de entrada y literalmente retrocedió atemorizado. Allí, parada, descalza y sudando en el aire helado, estaba mi madre. Tenía la ropa desaliñada y el pelo empapado de sudor. Sus labios se movían, pero no podía oír lo que decía. Ella no reconoció al pastor. Sus ojos se fijaron en mí de inmediato y una lenta e inquietante sonrisa se extendió por su rostro mientras caminaba hacia mí. Quería correr. El pastor trató de detenerme, susurrándome: «Quédate aquí». Pero me sentí completamente impotente, como si no tuviera más remedio que ir con ella. Subí al auto, temiendo que ella fuera a hacer algo, pero no lo hizo. El camino a casa fue silencioso. Ella no habló, no explicó, no respondió cuando le pregunté por qué estaba allí. Cuando llegamos a casa, se detuvo en la puerta y se limitó a mirarme. Ella permaneció allí en silencio, mirándome mientras caminaba hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave y me quedé despierto durante horas escuchando. Por la mañana estaba en la cocina preparando el desayuno. Estaba alegre y claramente ajena a lo que había sucedido la noche anterior. Ella saltó hacia atrás cuando me vio, diciendo que estaba a punto de recogerme de la iglesia. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. No recordaba haber llamado a las puertas de la iglesia ni haberme llevado a casa. Fue extraño. Esperaba que alguien, el pastor, un anciano de la iglesia, incluso uno de los acompañantes, dijera algo sobre lo que había sucedido. Pero nadie lo hizo. Era como si no supieran qué hacer con eso, o peor aún, no quisieran. Así era como la gente trataba a mi madre en aquel entonces. Eso fue hace décadas. Ella ya no está, pero su recuerdo es algo que nunca me abandonará, para bien o para mal. Ya no sé si creo en los demonios o en lo sobrenatural, pero no puedo explicar lo que pasó. La explicación lógica es que padecía una enfermedad mental, tal vez abstinencia de adicción, o tal vez algo completamente distinto. Pero los lapsos de memoria, el momento inquietante, la forma en que ella actuaba como una persona diferente algunas noches, todavía me persigue. Me digo a mí mismo que hay una respuesta racional para todo esto, pero incluso ahora no estoy seguro de creerlo. Mi hijo mayor empezó a caminar sonámbulo cuando tenía unos 8 o 9 años. Había oído hablar de niños que pasaban por fases como esa, así que al principio no me preocupé demasiado. Era solo una de esas cosas, un poco inquietante, claro, pero no era nada en lo que pensara mucho. Tengo el sueño bastante ligero, por lo que ninguno de mis hijos ha podido escabullirse por la casa por la noche sin que yo lo sepa. De hecho, así fue como descubrí por primera vez el hábito de mi hijo. La mayoría de las noches me despertaba y lo encontraba parado en el pasillo, afuera de mi habitación, caminando ligeramente sobre sus talones, cambiando su peso de un pie a otro. Tenía los ojos abiertos, pero no veían nada. Esa fue la única parte que siempre me atrapó. Cualquiera de ustedes que haya convivido con un sonámbulo sabe exactamente de qué estoy hablando. Su mirada me atravesaba, vacía y distante, como si estuviera mirando más allá de mí, hacia algo que no podía ver. Siempre fue extremadamente extraño y nunca me aclimaté del todo a encontrarlo así. A veces murmuraba algo en voz baja,
palabras demasiado suaves y confusas para entenderlas. Otras veces no hacía ningún sonido, simplemente se quedaba allí, respirando de esa manera lenta y constante que de alguna manera lo hacía aún peor. Lo guié suavemente a la cama, susurrando su nombre y diciéndole que todo estaba bien. Nunca pareció recordar nada de eso por la mañana. Las cosas se intensificaron unos meses después de que me di cuenta de que era sonámbulo. Una noche me desperté con un golpeteo rítmico. Sonaba como gotas de agua que caían repetidamente sobre el cristal de una ventana, solo que afuera no estaba lloviendo. Fue suave, apenas lo suficientemente fuerte como para despertarme al principio. Pensé que era parte de un sueño, algún ruido lejano que mi cerebro medio dormido había malinterpretado. Pero mientras yacía allí, el sonido continuó, constante y deliberado. No era esporádico como lo sería la lluvia. Ocurría a intervalos regulares y siempre al mismo volumen. Seguí escuchando, tratando de descubrir qué podría ser. No fue que la casa se estuviera asentando, ni fue el viento afuera. Fue demasiado preciso. Una vez que me di cuenta de que el tapping no iba a parar, acepté de mala gana que tendría que lidiar con ello. Me senté y miré hacia la puerta, de donde venía el sonido. Mi marido estaba profundamente dormido y no quería molestarlo. Debo mencionar que no tenía miedo, solo curiosidad. De lo contrario, probablemente lo habría despertado. De todos modos, me levanté de la cama para investigar. Cuando entré al pasillo, lo vi. Mi hijo, de cara a la pared, su frente golpeando ligeramente contra ella con golpes lentos y medidos. Sus dedos rozaron suavemente la pared al ritmo de sus golpes en la frente, como si estuviera tratando de atravesarla. Recuerdo haber pronunciado su nombre. Mi voz apenas era más que un susurro. No reaccionó, simplemente siguió empujando su cabeza hacia adelante, golpeándola de esa manera rítmicamente extraña, como si estuviera probando algo, como si estuviera tratando de salir adelante. Me acerqué, pero justo antes de intervenir, dudé. Algo en la forma en que se movía realmente me provocó un escalofrío. Suavemente extendí la mano y la puse sobre su hombro, sacudiéndolo lo suficiente para sacarlo del trance en el que se encontraba. Parpadeó, dio un paso atrás y luego, como si nada hubiera pasado, me dejó llevarlo de regreso a la cama. Nunca lo mencionó por la mañana. Sucedió unas cuantas veces más, pero fue bastante infrecuente. Si soy honesto, pensé que era simplemente otro extraño hábito de los sonámbulos. Tal vez algún tipo de respuesta subconsciente a la presencia de la pared, alguna sensación interna de espacio que su mente soñadora no había tenido en cuenta. Al final, lo superó. El sonambulismo cesó y la extraña mirada vacía en el pasillo se convirtió en un pequeño y extraño recuerdo que casi olvidé. Es decir, hasta que mi hijo menor empezó a hacer lo mismo años después. El sonambulismo, quiero decir. Al principio no le hice caso. Los niños pasan por fases y algunos comportamientos se repiten. Fue tan extraño que ambos empezaron a caminar sonámbulos aproximadamente a la misma edad. Una vez más, nada demasiado inusual. La genética es algo fascinante, pero con el tiempo comencé a notar los pequeños detalles, las cosas que me daban una creciente sensación de preocupación. No era solo que caminara sonámbulo, así era como caminaba sonámbulo. Se quedó en el pasillo, moviéndose de un pie a otro, con los ojos abiertos pero desenfocados. Se movía de la misma manera que mi hijo mayor, con ese ritmo lento y misterioso, como si sus movimientos no fueran completamente aleatorios. Fue inquietante. Sentí como si estuviera viviendo el recuerdo de haber visto a mi hijo mayor hacer lo mismo años antes. Pero fue peor que eso. Una noche me desperté nuevamente con ese ruido de golpeteo.
Ya sabía lo que vería antes de salir al pasillo, y tenía razón. Allí estaba él, con la frente presionada exactamente en el mismo lugar, golpeando contra la pared como si estuviera tratando de pisar algo que no estaba allí. Era exactamente el mismo comportamiento que mi hijo mayor había exhibido hace tantos años, desde los golpecitos en la frente hasta la forma en que sus dedos rozaban la pared. Llamé su nombre. Nada. Toqué su hombro. Nada. Siguió tocando, su pequeño cuerpo balanceándose ligeramente, perdido en algún lugar profundo e inalcanzable. Y fue entonces cuando me di cuenta. Nunca había visto a su hermano mayor sonámbulo, al menos no que yo sepa. Su hermano no había hecho esto en años. No había ninguna razón para que él exhibiera exactamente el mismo comportamiento, no solo deambular, sino también permanecer de pie, golpear, la extraña urgencia fuera de lugar. No sé por qué, pero ese pensamiento me hizo sentir mal. Después de algunas molestias, finalmente lo saqué de su trance. Lo guié de regreso a la cama y lo arropé como lo había hecho tantas veces antes, tratando de decirme a mí mismo que era solo una de esas cosas. Y luego, al igual que su hermano, lo superó. Así de simple. No más sonambulismo, no más tapping. Él tampoco lo recordaba. Durante años no pensé en ello. Sinceramente me había olvidado de todo. Pero hay una razón por la que estoy escribiendo esto ahora. Mis hijos ahora están en la universidad y la casa es mucho más tranquila de lo que estoy acostumbrado. Por eso, mi esposo y yo tenemos que encontrar cosas nuevas para ocupar parte de ese tiempo libre. Hace unas semanas decidimos reformar la casa. La casa es bastante antigua y hemos vivido en ella tanto tiempo que hemos decidido cambiar las cosas. Pisos nuevos, pintura nueva, algunas actualizaciones para que el lugar se sienta nuevo nuevamente. Todo fue un trabajo menor, nada demasiado intensivo. Estábamos quitando el papel pintado viejo cuando notamos algo debajo. Al principio pensé que era solo un respaldo viejo o tal vez una mancha extraña, pero a medida que nos despegábamos más, me quedé sin aliento. Era un espejo antiguo, un espejo que había sido cubierto por alguna razón. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué diablos alguien cubriría un espejo en lugar de quitarlo? Me sentí ridícula allí parada mirando un trozo de vidrio como si fuera a hacer algo, pero no pude evitar sentir que se suponía que no debíamos encontrarlo, como si hubiera sido sellado por alguna razón. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el espejo estaba colocado en el lugar exacto de la pared, con el que mis hijos se habían topado hace tantos años. Los recuerdos volvieron a inundarme y me quedé allí en estado de shock. No había ninguna razón lógica por la que debieran haber sabido que estaba allí. No podrían haberlo hecho, y sin embargo de alguna manera lo habían hecho. Ambos habían estado tratando de caminar hacia algo que era imposible de ver a través del papel tapiz. Olvídate del hecho de que estaban inconscientes. Inmediatamente me deshice de ese espejo, pero todavía estoy bastante asustado por todo el asunto. Tiene que haber algún tipo de explicación racional para esto, pero no se me ocurre ninguna. Todavía no sé qué hacer con esto. Realmente no lo hago.